donde se fue realizando esta obra literaria, ¿no? el canon hebreo. Y hablamos de que en su momento no existían o no existió un solo canon como ahora lo conocemos, sino que recuerden que hablamos de los dos cánones, el canon hebreo y el canon griego, ¿no? la 70 que nace como una necesidad pastoral para los judíos que ya no hablaban hebreo, y entonces surge esta necesidad de traducir del hebreo al griego, ¿no? Decíamos también, hablamos un poco sobre los criterios de selección de los textos, cómo se fueron eligiendo. Hablamos del criterio cultural, citamos algunos textos por ahí. Dijimos que los criterios habían sido también de tipo político, porque los que eligieron los textos fueron fariseos. Los fariseos hacen la selección de textos. En este momento ubicamos el método, el criterio político. ¿Por qué digo político? Porque recuerden que decíamos que los fariseos son enemigos históricos de los macabeos. Por lo tanto, decíamos un dato curioso: en la Biblia hebrea, en el canon hebreo, no existe ningún libro de los macabeos. En la versión griega de los 70 existen 4 libros de los macabeos, 4. En nuestra versión católica existen 2 libros de los macabeos. En las versiones protestantes tampoco existen los macabeos. ¿Por qué? Porque siguen el texto hebreo, el canon hebreo. Entonces ahí vemos reflejado un tema político, netamente político. Hablamos también del tema de la lengua. La lengua también fue uno de los criterios para elegir los textos. Si estaban en hebreo, entraban; si estaban en griego, no se consideraban. Un caso curioso va a ser el libro de la sabiduría, que unas partes están en griego, otras es un texto más griego, no entra. Y el criterio de la lengua: si es hebreo, entra; si está en griego, no lo aceptamos en el canon. Aquí entra un tema sí político, religioso, recordemos que social. Recordemos que en ese tiempo es la cultura helenista la que empieza a tomar fuerza, y por ese motivo, en una cuestión cultural, la lengua viene rechazada también. Bueno, hablamos de estas cosas para enlazarnos. Estamos tratando de tomar todo este libro, la Biblia, lo estamos tratando de tomar desde sus raíces más profundas. A grandes rasgos, porque podríamos alargar muchísimo el discurso, pero a grandes rasgos de ahí va a comenzar a emanar el sentido y la forma de la Sagrada Escritura. Para ellos, ya lo dijimos en la clase pasada, para un judío no existe la Sagrada Escritura. Ese término será posterior, mucho más adelante. Para el judío lo que existe, lo dijimos la semana pasada, para el judío lo que existe es la famosa Tanakh. No sé si se alcanza a ver, ¿no? La Tanakh. Para un judío existe la Tanakh. Es una palabrita hebrea. ¿Por qué la Tanakh? La T significa Torah, exactamente, Torah. La N significa Nebim, los Nebim, profetas, y la K significa los Ketubim. Estas 3 partes conforman, por decirlo así, la Sagrada Escritura hebrea. Entonces, para ellos no existe la Sagrada Escritura, para ellos existe la Tanakh, que contiene las 3 grandes partes, se conforma de esas 3 grandes partes. De eso también hablamos. Bueno, dejamos el contexto de la semana pasada y entramos a nuestro nuevo tema.
Todo lo que vimos la semana pasada y un poquito los puntos que retomé son dentro de un contexto netamente hebreo, netamente judío. De aquí se va a desprender el cristianismo, de aquí van a surgir los cristianos, y ese es el tema de hoy. Y así poco a poco nos vamos a ir acercando a nuestro canon, a nuestra Sagrada Escritura. Pero no podemos decir que no nos desprendemos de esa realidad, no venimos de ese contexto. Claro que sí, ahí están nuestras raíces justamente. Muchas de nuestras fiestas, de nuestras solemnidades, tienen que ver con esto. Una cosita muy sencilla, por ejemplo, el incienso que utilizamos en la misa, el incienso es de origen pagano. Es de origen pagano, es el incienso que se le quemaba a los ídolos, a los dioses, que después en nuestra liturgia se va cristianizando, y así tantos otros rasgos. Bueno, ¿de dónde surgen los cristianos? Vamos a dejar un rato el tema judío, hebreo y todo esto. Vamos acercándonos un poco más a nuestras raíces. El cristianismo, se va a iniciar a hablar de cristianismo más o menos, el término se va a desarrollar de el primero al tercer siglo, ya obviamente de nuestra era cristiana. En estos 3 primeros siglos van a comenzar a surgir los cristianos, el término cristiano. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que el primer lugar donde se les da este nombre es en Antioquía, ¿no? El primer lugar donde se les identifica como cristianos. Cristianos no al modo que ahora lo entendemos, cristianos como seguidores de Cristo nada más, como un grupo, por decirlo de alguna manera, disculpen el ejemplo, panistas, priistas. Entonces no es el cristianismo con el sentido que ahora, sí, son cristianos, seguidores de Cristo. Eso significaba nada más, Un cristiano es seguidor de Cristo y se acabó. Los ubicamos más o menos en estos siglos, de ahí van a comenzar a surgir tanto el término como las comunidades. Los cristianos geográficamente se van a ubicar en lo que será el mundo griego, sobre todo en estas partes que será Turquía, Grecia y Roma. Estas ciudades nos tienen que recordar a un grandísimo personaje. Sí. Los cristianos no los ubicamos en cualquier parte, geográficamente se van a empezar a manifestar, a desarrollar en Turquía, en Grecia y en Roma. Las 3 grandes ciudades ¿de quién? De Pablo de Tarso, ¿no? Ahí es donde el cristianismo y las comunidades empiezan a florecer. Los cristianos, estas primeras comunidades, no conocen ellos el texto hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué no conocen la Biblia hebrea? Recuerden que en ese momento solo contamos con dos sopas, o es hebreo o es griego, no hay más. ¿Por qué no conocen los cristianos de los primeros siglos el canon hebreo, la Biblia hebrea? Primero por el idioma, luego por la geografía. Turquía, Grecia y Roma son netamente ciudades, lugares influenciados por el helenismo, de modo que lo que circulaba en esos lugares era el griego, el texto griego, es decir, el texto de la 70. Recuerden que la semana pasada les decía que la 70, o la Septuaginta también como se le conoce. La semana pasada les decía que Pablo en sus cartas, las citas que ofrece son de la 70. Se suele decir que el texto de cabecera de San Pablo debió de haber sido el texto griego de la 70. Bueno, ahí ubicamos las primeras comunidades cristianas, los primeros 3 siglos en Grecia, Turquía y Roma. El texto que ellos leían o con el que ellos meditaban era la Septuaginta, el texto griego de la 70. El segundo, cómo las primeras comunidades o los cristianos de los primeros siglos fueron eligiendo los textos
para darle forma al canon. Ahorita estamos solamente en el Antiguo Testamento, no nos alarguemos todavía al Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los criterios para que las primeras comunidades cristianas, obviamente ya cuando hablamos de cristianismo, nos empezamos a desprender del judaísmo? Ya cuando se habla de Cristo, entonces empieza un poco a despegarse. Hablamos de los criterios que utilizaron los rabíes para seleccionar los textos de su canon, de su Biblia, ¿no? De su Biblia. Ahora, las comunidades cristianas tuvieron que hacer también este ejercicio. ¿Cuáles fueron los criterios que ellos consideraron prudentes, oportunos, necesarios para elegir los textos que después le van a dar forma al canon cristiano católico? Miren, ellos no se complicaban la vida. Los criterios tenían que ver sobre todo con una utilidad práctica, es decir, que el texto que ellos eligieran fuera útil. Ahorita vamos a decir para qué. Criterios de selección para el canon cristiano, para los textos cristianos. Uno de ellos es que el texto fuera útil. Lo voy a dejar así nada más. Que el texto tuviera una utilidad. Ellos no se van a meter en temas dogmáticos, si es revelado, si es inspirado, si es esto, si es lo otro. Es útil para la fe cristiana, es útil para el cristianismo, entra y se acabó. Por ese motivo, el canon cristiano católico acepta 2 libros de los Macabeos. Ya hablamos de nuestra Biblia. Acepta 2 libros de los Macabeos. ¿Por qué? Porque los Macabeos, a diferencia de otros grupos religiosos, los Macabeos creen, es un buen grupo los Macabeos. La fe de los Macabeos es como, debería de ser como la fe que nosotros profesamos. Es una fe ruda, es una fe fuerte, pero es una fe sólida. Los Macabeos no se meten mucho, repito, en temas dogmáticos, en estas cosas. No, eso vendrá después. Sí. ¿En el de los 70 están los de los Macabeos? En la 74. 4 libros de los Macabeos, en la 70. 2 en la Biblia nuestra. Ahora, los Macabeos, ¿en qué sentido las comunidades ven que el texto es útil? ¿Cómo entender esa palabra? Bueno, porque toca temas que para las comunidades cristianas son significativos. 2 de ellos, al menos 2, muy significativos, es el tema del martirio. El martirio, los Macabeos hablan de la importancia de ser mártir. La palabra mártir viene del verbo griego martireo, que significa testimoniar. Un mártir no es otra cosa más que un testigo, uno que está dando testimonio. Martireo, el verbo griego, martireo. Entonces, los Macabeos le dan muchísima importancia al martirio, es decir, al testimonio. En la fe se necesita dar testimonio, si no, esto no sirve en la mentalidad macabea. Y otro tema de suma utilidad para las comunidades cristianas es que los Macabeos creen firmemente en ¿qué cosa? En la resurrección. En la resurrección. Un tema discutidísimo incluso en las mismas comunidades cristianas. No vayan a creer que la resurrección es una verdad de fe aceptada inmediatamente. Desde luego que no. En los primeros siglos, incluso dentro de las comunidades cristianas, se seguía discutiendo sobre la validez o no de la resurrección. Vamos, ubiquémonos un poco en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús saluda a Marta, ¿no? Bueno, antes de saludarla, María Magdalena, llega al sepulcro y lo encuentra vacío. ¿Cuál es la reacción de María, de la Magdalena? ¿Dónde lo habrán puesto? Se lo robaron. La Magdalena no dice que Jesús haya resucitado de inmediato, no. Dice, ¿dónde lo habrán puesto? Se robaron el cuerpo.
¿Por qué? Porque la Magdalena nos está dando un dato del tiempo cultural, social. En ese tiempo también las tumbas eran profanadas y se llevaban los cuerpos porque se acostumbraba a sepultarlos con algunas riquezas, ¿no? Unas cosas de valor, y entonces los ladrones profanaban también las tumbas con esa finalidad. La reacción de Marta no dice, ay, el Señor resucitó como la vez. No, dice, se robaron el cuerpo. Incluso acuérdense que cuando la Magdalena está ahí llorando y ve a Jesús, lo confunde con un... ¿Con quién? No, con un jardinero. Con un jardinero. Aquí hay otro dato curiosísimo que ya lo veremos. Yo creo que si hablaba de Juan será el próximo año, yo creo, porque Juan es el único que coloca la resurrección en un jardín. Para Juan el lugar de la resurrección es el nuevo Edén. Bueno, Magdalena lo confunde con el jardinero, ¿no? Y le dice, oye, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste para que yo vaya por él. Los que comentan este texto dicen, María Magdalena habló sin saber lo que estaba diciendo, porque según la morfología, la fisonomía, el cuerpo de esa región de las mujeres es pequeñito, es frágil. Esto, en cambio, el cuerpo de Jesús, según los estudios, es grande, fuerte, no lo habría aguantado. Pero bueno, se le justifica diciendo, su amor por el Señor es tan grande que dice, ustedes díganme dónde y yo veo cómo le hago, lo que quiero es encontrarlo, ¿no? Bueno, entonces la resurrección va a ser un tema de discusión todavía en los primeros siglos. En este sentido, los cristianos de los primeros siglos ven que ese texto es útil para ellos, es útil para su fe. No les interesa si fue inspirado, si fue revelado, es útil para nosotros, lo tomamos. Otro libro que va a ser otro texto que el canon cristiano va a aceptar y que el hebreo no, es el libro de la sabiduría. Ahorita, bueno, por el tiempo que no vamos a citar los textos, pero el libro de la sabiduría, por ejemplo, comienza hablando en la confianza de la resurrección del justo. Si gustan ustedes en casa hacer una lectura del primer capítulo de la sabiduría, ahí van a encontrar la confianza en la resurrección del justo, en la resurrección del justo. Ahora, en ese sentido, repito, los cristianos ven ese texto útil. ¿Por qué? Cuando se habla de la resurrección del justo, los cristianos, ¿qué tienen en la cabeza? Cuando leen el texto del libro de la sabiduría y dicen, sí, el justo entonces será premiado y será llevado. ¿En quién piensan cuando leen ese texto? Un premio. Sí, en una persona, pero ¿en quién? Lo leen e inmediatamente ¿a quién se refieren? A Jesús. A Jesús. Ahora, pregunta. Cuando se escribió este texto del libro de la sabiduría, 12, 18, 20 siglos antes, el que lo escribió, bueno, la producción literaria es antes, 8 siglos antes de Jesucristo. Pero cuando se escribió este texto, el que lo escribió, ¿estaba pensando en Jesús? No. ¿Quién era el personaje que estaba en la cabeza del redactor, del escritor? El Padre. ¿Cuál padre, César? ¿Padre Dios? ¿Cuál padre? ¿El Padre Dios? Ya ve. El escritor del libro de la sabiduría, que es un libro sapiencial, es sabiduría, ya lo dice. Al redactarlo, el escritor pensaba en Jesús, pensaba en Dios. ¿En quién pensaba? ¿Quién es este justo del que habla el libro de la sabiduría? Refiriéndose a él, ¿no? ¿De él mismo? ¿Escribe de él mismo? No lo hemos visto, pero estamos que nos provoque la escritura. ¿Pensaba en Jesús el autor del libro de la sabiduría? No, definitivamente no pensaba en Jesús. ¿Quién es este justo entonces? En cualquiera, es cualquiera. Seguramente fue uno de su tiempo, que no lo conocemos, porque en todos los tiempos han existido hombres justos y hombres malvados, en todo tiempo. Cuando el escritor del libro de la sabiduría habla del justo, no habla de Jesús directamente, habla de uno de su tiempo, que lo vio, lo conoció, lo trató y vio la suerte que vivió. Y dice, este justo, por su vida justa, no puede ser olvidado.
Recuerden que el peor castigo en el Antiguo Testamento no es la muerte precisamente, sino es el olvido de Dios. No te olvides. Cuando alguien quiere pedir un castigo fuerte a Dios para el enemigo, le dice, olvídalos, no te acuerdes de ellos. O cuando se le pide, mira Señor, olvida mis pecados, porque olvidar es la parte eterna donde no hay rescate. Por eso cuando en la confesión se dice, los pecados han sido olvidados, es decir, no se pueden volver a rescatar. Bueno, cuando las comunidades leen el libro de la sabiduría, lo ven útil nada más, lo ven útil. Repito, a ellos no les importa si es inspirado, si es revelado, es útil. Porque ese justo, que no sabemos quién es, les recuerde, mira, este es Jesús. Este es Jesús, lo identifican. Podemos hablar también de otros textos, por ejemplo, en temas significativos. Aquí ya entraríamos a la temática cristiana. Algunos temas significativos para los cristianos. Entonces lo voy a poner aquí. El primer criterio es que el texto sea útil. El segundo criterio sería que el tema que trata el escrito, el texto, el tema debe de ser significativo. Una cosa es que sea útil y otra cosa es que tenga un significado, que signifique algo. No se trata de tomar textos a la ligera y cual sea, no, que sea un tema significativo. En este contexto podemos, por ejemplo, si ustedes gustan, al menos rápidamente, irnos al libro del profeta Isaías, por decir uno, el libro del profeta Isaías, el capítulo 42, y alguien además que busque el 49. El capítulo 42, leamos poquísimos versos. Si quien ya lo tenga y nos quiere apoyar con la lectura, adelante. Capítulo, bueno, adelante, sí. 42. Capítulo 42. ¿Cómo dice el título, perdón? Sí. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo, ¿y qué más? El título nada más. Nada más. ¿Qué versión es, perdón? A la Biblia latinoamericana. Bueno, no hay problema, adelante. Ahorita hacemos un apunte. Sí. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, y elegido y preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él, y por él las naciones conocerán mis juicios. Gracias. He aquí mi siervo al que yo sostengo, casi, que amo con todo el corazón, algo así, ¿no? El capítulo 49, que lo tenga, adelante. Segundo canto del siervo. Exacto. Hacemos, en el 42, quienes tengan la Biblia de Jerusalén, tiene que decir primer cántico del siervo, ¿no? Y luego viene el título. Ese será el segundo. Leemos unos cuantos versos. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno, ya desde el vientre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hizo de mí saeta aguda, en su carcaj me guardó. Carcaj. Sí. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel. En ti se manifestará mi gloria. Yo decía, por nada me he fatigado, en vano. Por viento he gastado mi vigor, pero Yahvé se ocupaba de mi causa. Mi recompensa estaba en mi Dios. Hasta ahí, gracias. El cántico es bonito y es largo todavía. Quienes gusten nos pueden leer en casa tranquilamente. Aquí hay un tema significativo. ¿Cuál? Lo podemos decir con una palabra nada más. Hablamos de utilidad. Utilidad. El texto es útil, lo tomamos. Ahora entramos a la temática. ¿Qué tema significativo se desprende de esto? Al menos dos cánticos, faltan otros. ¿Qué tema? ¿Cuál tema sería? Con una palabra. Antes del siervo. No. El tema del siervo. El siervo. Por eso se llaman los cánticos del siervo. El tema del siervo, que para ellos era un tema significativo.
Si nosotros siguiéramos leyendo o hiciéramos un círculo de lectura nada más de los puros cánticos, de cuánto sufre, qué mal le va, cómo le pagan y todo esto, y aún así dice el siervo, mi causa la sostiene el Señor. Cuando se escribieron los cánticos del siervo, volvemos a la pregunta anterior, el escritor, ¿en quién pensaba? ¿En Yahvé? ¿Pensaba en Yahvé? ¿Pensaba en Jesús? Hablamos de Isaías, siglos y siglos atrás, ¿eh? ¿En quién pensaba el autor cuando escribía los cánticos? ¿En Jesús? ¿En quién? En alguien de su tiempo también. En alguien de su tiempo y de modo especial. Que sufría, que era un siervo. En todo el que sufre, en todo el que sufre, en todo el que está dispuesto a sufrir injusticias, en el hombre de todos los tiempos. Pero cuando las comunidades cristianas del siglo I al III leían este texto apasionado, sangriento, cuando leían, ¿a quién veían en el texto? A Jesús, porque ya había pasado la pasión, ya había pasado todo este sufrimiento. De modo que para ellos los cánticos del siervo son un tema significativo, tienen un significado. Vamos a ser honestos, no es que el autor cuando los escribió pensara en Jesús, no, es que las comunidades al leerlo se los atribuyen ¿a quién? A Jesús. Puede ser que el autor nunca pensó en él, pero son textos que reflejan de manera excepcional su dolor, su sufrimiento, toda la suerte, todo el destino del justo. El justo es el tema es el justo y cuánto sufre. Y ese texto describe de manera excepcional la persona de Jesús. Entonces, es un tema significativo para las primeras comunidades cristianas. Bueno, dejamos estos dos criterios, que el texto sea útil y que tenga un significado. Si no significa nada, ni lo tomamos. Bueno, esto obviamente va a acarrear algunos problemitas, igual que cuando vimos lo de hace 8 días el canon hebreo. Este modo de proceder para seleccionar los textos e ir conformando nuestra Biblia, este modo de proceder trae problemas consigo. ¿Cuáles podrían ser los problemas? Hablamos de comunidades en, que les dije, Grecia, Turquía y Roma, es decir, diferentes lugares, apartados uno de otro. ¿Cuál es el problema que esto contrajo? El idioma. Además del idioma, pero nada más hablamos de la selección. También la cultura. La cultura. Todos pensaban igual. Sí, va por ahí. Al no pensar todos igual, Tenían ideas diferentes. tenían ideas diferentes y luego entonces Combinaban y había conflictos entre ellos. va por ahí el tema. Sí, va por ahí el tema. ¿Cuál es el problema que va a traer para las comunidades de Turquía, de Grecia y de Roma al menos estos dos criterios? Que cada comunidad, ¿qué cosa? Que cada comunidad va a elegir sus propios textos, porque lo que es significativo para Turquía no es significativo para Roma, pensémoslo así, ¿no? Los de Roma están sumamente y estrechamente relacionados con el tema del martillo. En Roma florece el martillo, de modo que solo pensemos, bueno, digo que se haya sido, de modo que para Roma el martillo será un tema de primer grado. Lo que no será, pensémoslo para Turquía, lo que no será para Grecia. Para Grecia a lo mejor el tema es el tema de la resurrección. Recuerden que a Pablo cuando empieza a hablar de la resurrección le dice que de eso te escuchamos en otro momento. Ibas muy bien, pero cuando tocaste la resurrección, pensémoslo así. Para Grecia la preocupación es reafirmar la resurrección, puede que no el martirio. Este es el problema que va a acarrear o que van a acarrear estos dos criterios. Que entonces cada comunidad va a terminar eligiendo sus propios textos. ¿Y cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Este fue un problema o un detalle que se alargó muchos siglos.
Las comunidades cristianas leían lo que para ellas era útil y significativo, nada más. Si en Roma esto es lo que nos sirve, esto leemos. ¿Sabes qué? Pero en Turquía no, esto no funciona. Bueno, pues elijan buscar sus textos. Este va a ser el problema. Y entonces desde ahí nos vamos a trasladar al siglo XVI, con el bienaventurado y conocidísimo Lutero. Vamos a dar un salto largo desde el siglo III, donde surge toda esta situación, y nos vamos al siglo XVI. Porque este que les decía hace ratito es un problema que se alarga durante varios siglos. Las comunidades van creciendo, los textos van siendo variados, y es, por decirlo así, es como una bomba de tiempo seguir conservando estas cosas. La bomba que va a estallar en el siglo, tengo esa fecha, y esta bomba va a estallar en el siglo XVI, con Martín Lutero. Martín Lutero, ¿qué dice? Bueno, el problema de fondo es este, que cada comunidad tiene sus textos y que no hay uniformidad. Por lo tanto, hay un desorden, llamémosle así, ¿no? Hay un desorden en los textos. Este problema, Martín Lutero lo pretende solucionar con una propuesta, que es volver al origen de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, Martín Lutero propone que volvamos a la mirada y todo, que volvamos al canon hebreo. Y que por lo tanto, el texto que sigue reinando es la 70. Que la 70 venga depuesta, nos olvidemos de ella, y como para limpiar, purificar, uniformar, entonces volvamos al canon hebreo. Es su propuesta de fondo, y así dice él: quitamos todo el adulteramiento del texto y volvemos a los orígenes, volvemos, entre comillas, a la pureza del texto. La propuesta, a grandes o con pocas palabras, es esa: que quitemos la 70 y volvamos al texto original. Ahora, no descarta del todo el texto de la 70. Él dice así, los textos de la 70 son útiles para su lectura. Yo creo que históricamente estamos en deuda con Martín Lutero, porque, además de ser un excepcional religioso, en Roma se suele decir que para ser protestante se necesita ser inteligente. Y bueno, tomando la figura de Lutero, un hombre sumamente inteligente, de buena cultura, muy buena persona. Bueno, en su formación. Lutero no descarta del todo la 70, y dice él: los textos de la 70 son útiles para su lectura. Ve una utilidad, son útiles, dice él, pero no son iguales y no se comparan al texto hebreo. Martín Lutero lo que busca de fondo es purificar, es volver a comenzar desde las raíces. No descarta del todo las 70, pero dice: no son iguales, son útiles, pero no son iguales al texto original, al texto hebreo. ¿Cómo va a responder la Iglesia a este planteamiento? La respuesta de la Iglesia la va a pronunciar en el Concilio de Trento en el 1545. En el 1545 la Iglesia responde, y la respuesta es la siguiente: aceptamos los libros judíos, así como también aceptamos algunos libros de la 70. Y digo algunos porque, por ejemplo, en el tema de los macabeos no va a aceptar dos, solamente se va a quedar con dos, el canon católico. Y entonces, en el 1545 va a empezar ya, impulsado, querrámoslo o no, impulsado por la intención de Lutero, la Iglesia tendrá que reaccionar y dar una propuesta
y sobre todo una respuesta a este planteamiento. Entonces, la Iglesia dice, aceptamos los libros judíos, ya hablamos un poco la semana pasada, y algunos de los libros de los 70. Entonces, esto que ustedes y yo tenemos en nuestras mesas, nuestra Biblia católica, nuestro texto católico, surge justamente de estas dos fuentes, del texto hebreo y de la 70. De aquí será la selección de libros, lo cual va a dar origen al canon católico. Recuerden que la Biblia, bueno, al menos en la parte del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, dijimos la semana pasada, consta de 39 escritos, lo vamos a poner acá si gustan. La Biblia hebrea tiene 30, no decimos libros, acuérdense que lo dijimos la semana pasada, ¿por qué motivo? No son libros, sino para ellos son escritos. 39 escritos. La Biblia católica, lo voy a poner para acá, la Biblia católica tiene 46, solo del Antiguo Testamento. Perdón, ¿qué Biblia es donde se expresa como textos o como escritos? La hebrea. La hebrea solamente consta de 39 escritos. Para nosotros, para nuestro canon, sin problema le podemos llamar libros. La nuestra, el Antiguo Testamento, consta de 46 libros. Otra característica entre estos dos cánones, el hebreo y el católico, solamente Antiguo Testamento, es que para ellos el canon hebreo, su Biblia, lo voy a poner con esta figura, su Biblia está cerrada. El canon está cerrado. No hay más que esperar, no hay más que agregar, no hay más que poner. Es un texto hermético, cerrado. En cambio, el Antiguo Testamento católico es un texto, voy a poner acá, es un texto que permanece abierto, no está cerrado. Es un texto que permanece abierto. Es un texto abierto en el sentido que las promesas del Antiguo Testamento están siempre con miras al futuro, hacia adelante, hacia la eternidad. Una dimensión que en el judaísmo no se proyecta. Por eso, esto es lo que tienen que saber, es un texto cerrado, ¿no? El canon católico permanece siempre abierto para su plenitud. Otra característica entre estos dos cánones y que los va diferenciando el uno del otro, bueno, además de los libros y los escritos, además del sentido teológico, un texto abierto, un texto cerrado, otra característica es la importancia. La Biblia hebrea no le da importancia por igual a todos los textos, no le da importancia por igual. Para la Biblia hebrea hay textos más importantes y menos importantes. Ahorita vamos a decir por qué. Entonces, es la importancia. Para ellos hay textos importantes o más importantes y menos importantes. En el canon católico, todos los libros son importantes. Ni uno es más, ni otro es menos. Para ellos, por ejemplo, la parte de la Tanakh, la Biblia hebrea, la parte más importante es la Torá. Había un rabí que decía que toda la Torá, mejor dicho, la Torá es más valiosa que todos los profetas. O sea, nadie le compite en autoridad y en importancia. Cuando hablamos de Torá, ¿a qué nos referimos? Para ver si estamos en sintonía. Nos referimos al Pentateuco, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia. La Torá, para no estar diciendo los primeros 5 libros, la Torá consiste en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿por qué para ellos esta parte
de la Biblia, porque recuerden que la Biblia hebrea se forma de tres partes, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. ¿Por qué es la parte más importante? Porque ellos atribuyen la autoría de estos primeros 5 libros a Moisés. Para ellos Moisés es el autor de la Torá, de los primeros 5 libros. Y para ellos no hay profeta, no ha existido profeta más grande que Moisés. Por lo tanto, la autoridad de Moisés es indiscutible. Y si él es la autoridad del Pentateuco, por lo tanto, la autoridad de él reside en su obra. Y su autoridad, repito, es indiscutible. Por eso decía este rabí, que no recuerdo el nombre, decía, la Torá es más importante que todos los profetas, porque ningún profeta para ellos se le equipara a la grandísima figura de Moisés. Entonces, esta es otra diferencia, una diferencia más entre los textos, entre los cánones. Para ellos hay partes más importantes que otras. Para nosotros los textos tienen el mismo valor, todos son importantes. Bueno, una pregunta que debería de surgir de esto que ya acabamos de decir, hablamos del criterio de selección, hablamos de la diferencia entre el canon hebreo y el canon católico. Una pregunta que debería surgir es, ¿y cómo llegaron los textos? ¿Cómo llegaron los textos a nosotros? ¿Dónde se encontraron? ¿Cómo son? ¿Quién los ha visto? ¿Cómo llegaron los textos? Yo voy a poner un ejemplo que siempre ponía un maestro de Biblia y decía, Cicerón, que fue un abogado antes de Cristo, un siglo antes de Cristo, decía este maestro, Cicerón, tenemos sus obras, tenemos sus escritos, sus cartas, y él vivió un siglo antes de Jesucristo. Y resulta que el texto más antiguo de Cicerón se data del siglo IX ya de nuestra era cristiana. El texto más antiguo, él vivió en el primer siglo, un siglo antes de Cristo. Nos damos cuenta del arco de tiempo, un siglo antes. El texto más antiguo de Cicerón se data del siglo IX después de Cristo. Es decir, han pasado 10 siglos, en este parámetro, han pasado 10 siglos para poder tener un texto de Cicerón. Es decir, no existe sobre la faz de la tierra un texto original de Cicerón. Porque si hablamos que el más antiguo es del siglo IX, no estamos diciendo con esto que sea el texto original. No sé si me expliqué. Sí, bueno, para decirlo. Vengámonos un poquito más para acá. Shakespeare, que escribió tantas obras, no existe una sola hoja sobre la faz de la tierra, al menos no se ha encontrado. Imagínense lo que costaría o valería en un anticuario una hoja nada más, una hoja escrita por Shakespeare. No existe una hoja autografiada de él, en cambio tenemos sus obras. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que no conocemos los textos originales, así como el ejemplo de Cicerón, como el ejemplo de Shakespeare, que es mucho más actual, mucho más reciente. No existen los textos originales, nadie los ha visto. Se dice, no solamente se dice, es verdad, cuando comenzaron los descubrimientos en Qumran, en el 1947, este nombre y esta fecha es importante para la investigación. Qumran, 1947. Qumran es una zona arqueológica muy cerquita del Mar Muerto, donde se encontraron en el 1947 algunos escritos, no solamente cristianos o de religiosos, se encontraron grandes obras también de la literatura de ese tiempo. Se encontró, de entre todos los textos, se encontró un rollo del profeta Isaías, que si no recuerdo mal medía
poco más de 7 metros. Se data del siglo XII antes de Cristo. Ese texto de 1947 fue llevado al Museo del Libro en Israel, donde se expuso por un buen rato, hasta por ahí del 75-80, y después nadie lo volvió a ver. Lo que está expuesto ahorita, que sigue expuesto, lo que está expuesto es una copia de este texto. Ahora, no es que se lo hayan robado, gracias a Dios. Se dice que está en una cámara acorazada, guardado a no sé cuántos metros bajo tierra, bueno, porque es un tesoro. Es uno de los textos más importantes que se encontraron. Es la referencia más antigua que tenemos de uno de estos textos. Por tiempo, me ahorro un poco la historia de cómo se descubrieron estas cuevas en Qumran. La más importante, donde se encontraron más textos, fue la cueva número 4, que más o menos de la base de tierra a la altura está más o menos a unos 12 metros. La cueva está a unos 12 metros de altura, y de la cima abajo creo que son 4 o 6 metros. De modo que la cueva en realidad está aislada de toda posibilidad de entrar en la cueva. Esto sigue siendo pues una leyenda, porque los grandes estudiosos poco la creen, poco creemos. Bueno, ¿y cómo llegaron allá? ¿Cómo descubrieron esas cuevas? La leyenda es esta. Dicen que un pastor salió, llevó su rebaño, ya por la tarde para regresar, faltaba una oveja, y que él escuchaba a la distancia que lloraba y lloraba. Resulta que, bueno, empieza a lanzar piedras para tratar de ubicarla, donde viene el chillido. De repente, una de las piedras que lanza, escucha cómo rompe una vasija y luego cómo rompe otra, le causa extrañeza. La pregunta sigue estando ahí: ¿cómo subió? ¿Cómo llegó a esa altura? Bueno, por la oveja que se perdió, se supone que así se llegó a la cueva número 4, y de ella todas las demás. Hay más cuevas. Empezó el saqueo de textos. Vayan ustedes a saber cuántos textos nos extraviaron. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Se dice que un investigador inglés, ya estamos en los 50s, un investigador inglés de esta zona de Israel, haciendo sus compras en el mercado, se dio cuenta que el pan, el pescado, lo vendían envuelto en papiros, en textos antiguos. Entonces él vio que el pescado iba envuelto en un texto, no sé, del profeta Amós, una cosa así. ¿Y esto dónde? No, pues la de los pescados, así lo está envolviendo, el pan es el papel que usan. Empezó a rastrear y se dio cuenta de haber dolido el corazón, la cabeza y todo, ver que en textos tan antiguos se envolvía el pan y el pescado, las frutas, no sé. Empieza el rastreo y se da cuenta de este saqueo de los textos. Es cuando se formaliza ya la investigación, pero antes hubo mucha fuga de textos. ¿Dónde acabaron? Seguramente en las hogueras, en las chimeneas de las casas, ¿no? Para poner a arder la leña, no sé. Pero bueno, en el 47-50 empiezan estos descubrimientos. Bueno, entonces sigue la pregunta en pie. ¿De dónde nos han llegado los textos? Los textos originales es imposible encontrarlos. Lo que tenemos es un reflejo de estos textos, pero no existe una sola página de los textos originales. Podemos hablar de dos maneras de la llegada de los textos. ¿Cómo llegaron? Podemos plantearlo, repito, de dos maneras. Una de ellas, a través de los manuscritos, voy a borrar eso. Los textos que conocemos ahorita en nuestra Biblia llegaron a través de estas dos vías, pero repito y que quede claro, no existe sobre la faz de la tierra una sola página de algún texto original, todos son reflejos. La primera vía de llegada son los manuscritos.
los manuscritos. La segunda serían los códices. La segunda vía son los códices. Manuscritos y códices. En los manuscritos también podemos hablar de los pergaminos. Los manuscritos más antiguos se datan del año 200 ya de nuestra era cristiana. Son 200 manuscritos los que nos han llegado, y el más antiguo se data del 235 antes de Cristo. Los manuscritos, en cuanto al material, son de piel de oveja o piel de vaca, trabajada, tallada, limada y todo para poder escribir sobre ella. Es un material caro para ese tiempo, de modo que no es el material de los cristianos. Nos ubicamos en los 3 primeros siglos, son comunidades muy sencillas en realidad. Los cristianos lo que debieron de haber tenido habrán sido códices. Los códices son más sencillos y la diferencia entre el manuscrito y el códice es que el manuscrito solamente permite la escritura por un solo lado. Es un formato, decirlo así, es un formato de lujo, y solamente por los reyes, los que podían darse ese lujo, compraban una piel para utilizarla por un solo lado. Los cristianos habrán tenido códices, seguramente los códices. ¿Por qué? Porque los códices se puede escribir por los dos lados. Por lo tanto, es más económico mandar a hacer o comprar un códice que un manuscrito. El pergamino goza de las mismas características del manuscrito, solamente se puede escribir de un lado. Y hablemos al menos de tres códices. El Códice del Cairo del año 815, el códice contiene algunos textos del Antiguo Testamento. Luego el Códice de Alepo, ciudad conocidísima por estos conflictos. En el tiempo era lo mismo. El Códice de Alepo del 930 narra también los grandes conflictos de ese tiempo. Y el códice más importante para nosotros, el Códice de Leningrado. Códice de Leningrado del 1009, primer siglo, del 1009. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque el Códice de Leningrado contiene todo el Antiguo Testamento. Y es el códice que se ha tomado para elaborar todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una copia del Códice de Leningrado, que se data del 1009, el año 1009 ya de la era cristiana. Es el códice más fiel que refleja todo el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ir cerrando esta sesión. Vámonos a entonces, déjenme ver para saltarnos un poquito. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Bueno, entonces el Códice de Leningrado le va a dar forma a nuestro Antiguo Testamento. Es el reflejo a su vez, de los textos antiguos y la actualidad de nuestro Antiguo Testamento. ¿De dónde viene nuestro Antiguo Testamento? No viene de los textos originales, viene del Códice Leningrado, que es el reflejo de los textos originales. ¿De qué región es ese códice? Porque suena muy ruso, pero dudo que sea, no lo sé. Sí, bueno, tengamos en cuenta que la geografía de ese tiempo es totalmente otra. Se le llama de Leningrado por la zona donde el texto se estudió, más que donde se encontró.
Por ejemplo, esta Biblia dice Biblia hebrea Stuttgartensia. Es un trabajo de Stuttgart, Alemania, donde surge el estudio. Entonces, el Leningrado, en cuanto el lugar donde se estudió, donde se, ¿cómo decirlo? Se desmenuzó el texto, se sometió al estudio. Sí, más que en una región. Sí. Bueno, ¿qué problemas presenta la lectura del Antiguo Testamento? Si hablamos que no contamos con textos originales, entonces esto ¿qué problemas acarrea? ¿Qué problemas trae una lectura del Antiguo Testamento? Bueno, al ser un recorrido histórico para la formación del Antiguo Testamento, entonces el texto va a reflejar en su interior problemas, por ejemplo, de tipo científicos, históricos y morales. La Biblia refleja problemas científicos, históricos y morales, que son problemas del tiempo, de la escritura, del texto. Uno de los problemas es que la gente piensa que la Biblia tiene que ser o es un libro piadoso, un libro, ¿cómo decirlo?, un libro espiritual, un libro de santos, y sin ser escandaloso les podría decir que la Biblia, o en la Biblia, no encontramos a ningún santo. La Biblia no es un libro de santos. Si alguien lee la Biblia pensando en que va a ser, no sé, como San Francisco de Asís, Santa Clara, no es cierto. La Biblia no es un libro de santos. La Biblia refleja más bien grandes problemáticas. ¿Por qué? Porque de ella emanan figuras de Dios muy diferentes. Yo voy a cerrar con dos citas nada más para cerrar este comentario, pero lo dejamos abierto en realidad para la próxima sesión. Entonces, ¿cuáles son los problemas que acarrea una lectura del Antiguo Testamento al no partir de textos originales? Bueno, el problema es que en la redacción del texto se van a reflejar estos problemas morales, políticos, científicos, económicos, de los cuales va a surgir una imagen, bueno, varias imágenes de Dios. Vamos a ver cuáles son estas imágenes. Que alguien de este lado me apoye con Éxodo 34, versos 6-7. Éxodo 34, versos 6-7. Y luego aquí Éxodo 4:24. 4:24. Ahora, ¿qué cosa quiero que escuchemos de esos dos textos? Las dos figuras, las dos imágenes de Dios. De allá es Éxodo 34, 6-7, de acá. Éxodo 34, 6-7. De aquí Éxodo 4:24. Entonces, ahorita que hagamos la lectura, quiero que se centren en la imagen de Dios. En la imagen de Dios. 34, 6-7. Versos 6 y 7. Quien lo tenga de este lado y me apoye con la lectura. Aparición de Dios. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Gracias, hasta ahí. Yahvé, fiel, justo, misericordioso, prudente, lento a la cólera. Es una imagen de Dios como bueno, misericordioso, piadoso, justo, lento. Es la imagen del autor. El autor así ve a Yahvé, a Dios, ¿no? ¿Cómo lo ve Génesis, Éxodo 4? ¿Qué le dije? 4.
sucedió que en el camino le salió al encuentro Yahvé en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Tomó entonces Sephora un cuchillo de pedernal y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés, diciendo: tú eres para mí esposo de sangre. Y Yahvé le soltó. Ella había dicho: esposo de sangre por la circuncisión. Gracias. El contexto es este. Capítulo 4. Recuerden que Moisés no quería regresar a Egipto para el pueblo, se resistió. Yahvé termina convenciéndolo y el texto que leímos es en ese contexto. Va Moisés de regreso en unas, como dice, en un albergue, la primeritita parte, en un lugar para hospedarse, pues. Bueno, es evidentemente la primera parte. Bueno, Yahvé le insiste mucho a Moisés para que regrese, para que cumpla su obra, y ya que lo convenció, dice el texto, le sale al paso para matarlo. Primero lo convence, no, mira, regresa, ve, haz esto, y ya que lo convenció y va de regreso, en el albergue, Yahvé lo quiere matar. Pero aquí dice el Éxodo que es un Dios, ¿qué decía? Justo, misericordioso, bueno, lento, piadoso, y aquí quiere matar a Moisés. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios? ¿El justo, el bueno, o el que quiere matar a su siervo? Bueno, ya no hablamos de Séfora, que hace ahí un rito así mágico, le corta el prepucio al hijo, se lo pone en las partes a Moisés, es más bien como un tema mágico, esotérico, una cosa así, ¿no? Y eso salva, Séfora salva la vida de Moisés porque hace este ritual, lo libra de la muerte. Esto para ver solamente el problema que contrae la redacción. Entonces, ¿con qué imagen de Dios nos quedamos? ¿El piadoso, el justo, el bueno, o el que mata a sus siervos? Ahí está el problema. Depende del estado de gracia en el que estemos. Ahí está el problema. Y entonces la Biblia nos damos cuenta que no es un libro de espiritualidad. La Biblia no es un libro de santos. No lo fue ni Abraham, no lo fue Moisés, no lo fue David. Bueno, David ya ni hablamos, David la tiene dificilísima, adúltero, mata a la esposa, al amigo. Bueno, no es un catálogo de santos. La Biblia es el reflejo de todo el drama humano en el cual Dios se mete, actúa, trabaja, se mueve. Pero leer la Sagrada Escritura y te encuentras a David, te encuentras a Moisés, te encuentras a Abraham, te encuentras a Salomón y dices, menos mal, son personas también como yo, ¿no? Con defectos, con pecados. Entonces, leer la Biblia no es para hacerse, el que la lea no se va a hacer como San Francisco, como San... No, el que la lea va a encontrar su propia humanidad. El que la lea va a encontrar, se va a encontrar a sí mismo. Lo demás ya tendrán que tomar un retiro con el Padre César para santificarse allá. Aquí es para que se encuentren. El que lee la Biblia es para que se encuentren. Ahora, dejo una pregunta abierta. Con todo esto, ¿tiene sentido? ¿Vale la pena leer el Antiguo Testamento o mejor ya no? No tenemos textos originales. La imagen de Dios es tan diversa que por aquí ama y por aquí mata. Los personajes bíblicos son hombres y mujeres despiadados, ¿no? Débora, por el grandísimo canto de Débora, pero la violencia que Débora ejerce, y podemos hablar de muchos personajes. Con todo esto, la pregunta es, ¿vale la pena, sirve de algo leer el Antiguo Testamento? Sí. La próxima semana vemos, y si no suspendemos ya el curso, ¿no? La próxima semana cerramos esta pregunta, si Dios lo permite, lo cerramos y entramos ya a la lectura del Pentateuco. Yo prácticamente con esta sesión
así rapidísimo, cerraría lo que es la introducción. Ya la cierro porque si no... Y la próxima semana entraríamos al Pentateuco, los primeros 5 libros. ¿Qué les pido que ustedes lean? Del Génesis, en el capítulo 1, lean las 2 versiones de la creación, porque hay 2, capítulo 1 y capítulo 2. Es el primer contraste que quisiera que viéramos. ¿Por qué 2 narraciones? ¿De dónde viene este dilema? Estas 2 narraciones forman parte de la problemática del texto. Bueno, ya porque si no... Gracias, Padre María. Oigan, a ver, quiero comentarles 4 cosas rapidito. Primero, me queda la tarea de cambiar los plumones. Ya me dijeron cuáles son los que tienen que ser para este tipo de pizarrón, ¿sale? Ya los voy a conseguir. Segundo, creo que vamos entonces unificando el texto, que es la Biblia de Jerusalén, con la que vamos a trabajar, ¿sale? La última versión. La última versión. Ok, sobre ella. Tercero, yo les sugeriría, bueno, a quienes gusten, la clase empieza 8:15. Yo de 8 a 8:15 voy a estar aquí con ustedes y de 8 a 8:15 repasamos, yo les propongo eso a quien quiera llegar a las 8, repasamos el mundo bíblico, la geografía, porque por ejemplo Mariano nos dice, Qumran. ¿Dónde? No. Entonces, antes, ¿qué les parece? Vemos aquí mapas, ¿no? A ver, aquí está la Palestina, aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está Jerusalén, aquí está esto, para acá está Egipto, para acá está Irak, para acá está... bueno, nos vamos ubicando, ¿no? Segundo, no sé, idiomas, ¿no? Tercero, historia. Cuarto, invasiones, no sé, cosas así que nos vayan permitiendo ir unificando los datos necesarios que, bueno, ya el Padre Mariano no los va a comentar, pero que los vamos a suponer. Échenle una leidita ahí al final de la Sagrada Escritura, que ahí en sus Biblias vienen todos los mapas y todos los lugares y eso, pero vamos a unificarlo para no suponerlo. Quienes gusten llegar, lo hacemos juntos. Dale, y también me quedo con esto que dijiste. Lo peor que le puedes desear a un hombre de fe en el Antiguo Testamento es el olvido de Dios. No es la muerte. Para la muerte vamos todos, pero el olvido de Dios, ¿no? Olvídalos, Señor, o sea, ya el aniquilamiento, o cuando te olvidas de Dios. Gracias.